Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenido a este video. Vamos a estar haciendo una comparación de HostGator contra Hostinger. Vamos a ver cuál hosting es mejor y cuáles serían las principales diferencias pues entre estos dos para que tú puedas elegir cuál te conviene más. Así que sin más preámbulo, comenzamos. Y bueno amigos, primero que nada, como puedes ver aquí tenemos lo que es la empresa HostGator. Recuerda que también por ahí te voy a estar dejando los enlaces para que tú puedas tener acceso a un 50% de descuento en dado caso que quieras contratar algún plan de HostGator o también si quieres contratar de Hostinger, ¿ok? Bueno, lo primero es que HostGator pues se ha vuelto bastante famosa porque pues es una empresa que tiene precios bastante económicos, pero que además cuida mucho lo que es la calidad de estos planes, ¿ok? Entonces, por esa razón yo te la recomiendo ampliamente. Sinceramente llevo mucho tiempo trabajando con esta empresa de HostGator y la verdad no he tenido ningún problema al día de hoy, ya que cuando tú contratas un hosting muchas veces, por ejemplo, si quieres subir alguna imagen, si quieres subir algún archivo, si el servidor no es lo suficientemente bueno, el servidor se cae. Entonces eso hace que pues tu sitio web esté fuera de línea por unos segundos y después vuelva a regresar. Entonces al día de hoy no he tenido ningún problema por esta parte. Lamentablemente pues sí he tenido este detalle aquí con Hostinger, porque quizás es una empresa que es nueva y que ha hecho muchísima publicidad y muchísimas personas, créeme, que han contratado en esta empresa. Entonces sinceramente quizás no estoy en contra de Hostinger, mas sin embargo creo que se ha vuelto también bastante famosa y por esta razón han de tener bastante carga de trabajo, ¿ok? Entonces vamos a estar comparando. Por ejemplo, mira, aquí tenemos el plan personal que cuesta 37.25 pesos mexicanos al mes, ¿ok? Entonces, como puedes ver aquí en Hostinger, este cuesta 24.99 pesos mexicanos, es decir, está más económico aparentemente que HostGator, ¿ok? Pero tiene un detalle, por ejemplo, este precio no te va a incluir el dominio gratis. Ahí como puedes ver te lo enseño con la flecha. Entonces igual es como esconder un poco la información, lo cual a mí no me gusta nada. Entonces esa sería la desventaja, ¿ok? Por esta razón, como puedes ver, quizás aquí tú veas que está más barato, pero obviamente al final vas a pagar más dinero. ¿Por qué? Porque pues te van a estar cobrando el dominio, cosa que aquí en HostGator desde todos los planes, el plan más básico hasta el plan más avanzado, tú ya tienes un dominio completamente gratis. Aquí te lo está diciendo, ¿ok? En todos los planes, por más barato que sea, te van a estar dando el dominio completamente gratis, ¿ok? Entonces, por esta razón, me voy sinceramente un poquito más por HostGator, ¿ok? Después tenemos, como puedes ver aquí, en Hostinger, tenemos esta parte de 50 gigas de disco duro, lo cual está también muy bien porque en esta parte pues Hostinger sí da un poco más de espacio en disco duro que lo que sería el plan personal de HostGator. Como puedes ver, en el plan personal de HostGator solamente nos da 5 gigas a comparación de Hostinger que nos da 50 gigas. Entonces por esa parte pues estaría mejor Hostinger, ¿ok? Pero pues sinceramente a veces lo que son sitios web, si tú no vas a estar cargando muchísima información, pues realmente los con 5 gigas te da más que suficiente, ¿ok? Yo preferiría pues solamente 5 gigas porque pues solamente que tengas un sitio web bastante grande te podría convenir Hostinger con 50 gigas, pero no este plan, sino este plan de hosting premium, ya que pues aquí tienes acceso al dominio gratis, ¿ok? Y te vas a estar ahorrando ese dinero. También acá tenemos que nos da el certificado SSL gratis y también aquí nos dan el certificado gratis, ¿ok? Acá lo pone abajo el último. Entonces por esta parte los dos están bien, los dos te dan el certificado SSL completamente gratis. También por ejemplo vemos otra característica aquí que dice cuentas de correo profesional ilimitadas, ok, entonces esta sería una ventaja para HostGator y para Hostinger no, porque Hostinger solamente te va a estar dando una cuenta de correo. Entonces si es para una empresa que hay varios trabajadores, pues te convendría mejor lo que sería HostGator, ok.
Entonces por esa parte también hay esa pequeña diferencia, ¿ok? Y pues siéndote muy sincero amigos, yo no te recomendaría para nada contratar el plan más económico de Hostinger, porque siéndote muy sincero te van a estar limitando mucho, prácticamente no vas a poder hacer nada. ¿Por qué razón te lo digo? Porque mira, aquí como puedes ver no puedes crear lo que es un WordPress multisitio, te limitan en WordPress CLI, WordPress tagging, ok, entonces te van a estar limitando mucho. Entonces por esta razón vas a estar teniendo muchos problemas y yo no te recomendaría contratar el plan básico de Hostinger, ok. Prácticamente Hostinger te va a estar obligando a contratar pues el plan más avanzado, que es donde no te están limitando tanto. Como puedes ver, ahí te lo enseño con la flecha, ya no te están limitando mucho si vas a estar utilizando WordPress, que generalmente todos utilizan WordPress, ok. Entonces personalmente si tú quieres contratar Hostinger, yo te recomendaría contratar el plan premium o empresarial. ¿Por qué razón? Porque si tú contratas el sencillo, vas a estar muy limitado y luego vas a querer tú instalar cosas y no te va a dejar el sistema. Te van a obligar prácticamente a que te cambies de hosting. Entonces no te recomendaría más que sinceramente el segundo o el tercero. De ahí en fuera ninguno te recomendaría, ¿sale? En cambio, siéndote muy sincero aquí con HostGator, tú puedes trabajar desde plan personal, tú puedes instalar WordPress, no vas a tener ninguna limitación, que es sinceramente lo que me gusta. Y conforme vaya creciendo tu empresa, conforme vaya creciendo tu sitio web, pues tú ya calmadamente pues puedes ir subiendo de plan, ok. No hay ninguna limitación, por eso es que me gusta mucho lo que es la empresa de HostGator, ok. Te la recomiendo también ampliamente, pero pues ya tú eres libre de escoger. Vamos a estar haciendo un ejemplo. Vamos a escoger el plan emprendedor, ok, de HostGator, y vamos a escoger el plan, el hosting premium de Hostinger, ok, y al final vamos a ver cuánto sale cada plan, ok. Entonces recuerda que obviamente aquí hay muchas diferencias, ¿no? Según esto te dice Hostinger que es para 100 sitios web, pero recuerda que esto de 100 sitios web no es como una garantía, solamente te está diciendo que puede que dé hasta 100 sitios web, pero esto obviamente va a depender de muchos factores, ok, de cuánto utilices el disco duro, cuántos archivos tengas, muchas cosas que de hecho aquí te lo ponen, como puedes ver, ahí te lo ponen y te lo ponen todo generalizado. Solamente aquí te ponen 100 sitios web más que nada a nivel de marketing, para que la gente diga wow, puedo tener 100 sitios web, pero realmente no significa que sea una garantía, ok. Entonces lo que sí tiene de diferencia es que por ejemplo con HostGator tú vas a poder alojar varias páginas web, por así decirlo, en el plan negocios, ok. En el plan negocios pues tú vas a poder alojar muchas páginas, acá lo dice, aloja diversos dominios en el mismo plan, ok. Entonces a partir de este plan tú vas a poder alojar prácticamente las páginas web que tú quieras, pero recuerda, te lo digo de nuevo, no es una garantía, todo depende de muchos factores, ok. Entonces es importante esta parte, ok. Ahora vamos a estar haciendo el ejemplo que te comenté. Aquí ya lo tengo yo, por ejemplo. Recuerda que aquí también te dan la protección de dominio, te la van a estar cobrando HostGator bastante económico, 71 pesos mexicanos por año, ok. Y Hostinger sinceramente no sé en cuánto la cobra, ok, pero habría que checar en cuánto está dando la privacidad del dominio. Pero aquí de nuestro lado derecho, como lo estás viendo con la flecha, tenemos el cupón y nuestro total, que sería de 1,724 pesos mexicanos, es lo que tú vendrías pagando por este plan, el plan emprendedor, el que te enseño con la flecha, ok. Y vamos a estar viendo por ejemplo acá Hostinger, elegimos este plan, el segundo plan, el que se llama Hosting Premium. Vamos a ver al final cuánto vamos a pagar, igual a 3 años, ok. A 3 años escogimos los dos y como puedes ver al final vas a estar pagando 2,543 pesos mexicanos. Como te puedes dar cuenta, sinceramente está un poco más caro lo que sería Hostinger, ok. Yo en resumen, por ejemplo, si tú quieres crear muchísimas páginas web, yo te recomendaría Hostinger, ok. Pero recuerda que si te dice 100 páginas web, realmente van a ser 20, ok.
Es muy importante que sepas esto para que no tengas ningún detalle, ¿ok? Ahora, si tú vas a crear una página web para una empresa, para ofrecer servicios, vas a crear tu tienda en línea, para vender tus productos, para tu negocio, yo te recomiendo sinceramente lo que es HostGator, ya que no vas a tener ningún problema. Créeme que el hosting está excelente, la atención al cliente también está muy bien. Entonces yo te recomendaría ampliamente HostGator, ¿ok? Entonces por ahí te voy a estar dejando los enlaces. Si tú quieres contratar, por ejemplo, HostGator y quieres el 50% de descuento, ahí te dejo el cupón en el comentario fijado en la descripción de este video. Y también si quieres contratar Hostinger con un descuento, también te lo dejo los enlaces en el comentario fijado y descripción de este video. Ya te expliqué para qué usarías cada hosting, ¿ok? Recuérdalo muy bien, son un poquito diferentes, pero personalmente los dos sí están bien. Sinceramente yo me iría un poquito más por HostGator, ya que créeme que llevo trabajando mucho tiempo con ellos. Con Hostinger sí, pero por ahí hay algunos detallitos que no me han gustado mucho, ¿sale? Como esto que te lo cubren, y esto no me gusta porque realmente hay que ser sinceros con toda la información, porque al final la gente que no sabe, la gente que es principiante, pues le va a dar clic solamente por este precio, le da clic aquí y al final va a pagar más solamente porque no sabe toda esta parte, ¿ok? Entonces por esta razón no me gusta mucho Hostinger, ¿ok? Entonces por ahí cualquier comentario, cualquier duda, escríbemela y te veo en el próximo video.